Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a este programa que hemos realizado con tanto cariño para todos ustedes. ¿Qué piensan los candidatos presidenciales sobre el futuro, la ciencia, el medio ambiente y cómo van a enfrentar todos los desafíos que vienen en las siguientes décadas? Eso fue justamente lo que quisimos averiguar a través de este Desafío Presidencial. Es un programa especial que fue preparado por Futuro 360 y Desafío Tierra en colaboración con Fundación Encuentros del Futuro y Ladera Sur. Para eso invitamos nosotros a los candidatos y les haremos 8 preguntas. Esas preguntas, 3 de ellas vienen de centros especializados que estudian el clima y la resiliencia, el CR2, las ciudades del futuro sostenibles, el CEDEUS y el desarrollo de desastres naturales, que es algo tan característico en nuestro país como es SIGIDEN. Los candidatos tendrán 1 minuto para contestar y luego tendremos otro minuto más si es que hay una contrapregunta por parte de nosotros que vamos a estar conduciendo este espacio. Luego tendremos una especie de pregunta rápida, sí o no, respecto de ciertos temas que a todos nos importan, que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver también, por supuesto, con proyectos específicos de medio ambiente. La idea es tratar de abarcar la mayor cantidad de información posible en un momento muy importante para nuestro país, como son estas elecciones presidenciales, y entregarle a ustedes elementos para decidir su voto en el futuro. Sin más, quiero dar inicio a este programa que voy a co-conducir con Bárbara Tupper, editora general de Ladera Sur, y que comienza ahora. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial. En Estados Unidos hubo un caso de un robot de asistencia médica que en el contexto del COVID, frente a una llamada telefónica de urgencia, le recomendó al paciente que no llamara al 911. El paciente se quedó en su casa y murió. ¿Qué rol cree usted que debería tener la inteligencia artificial en el futuro, considerando casos como este? Yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un rol que todavía no logramos dimensionar. En todas las dimensiones de la vida, penales, procesos judiciales, va a anticipar, pero siempre como esclavo. La filosofía ha escrito mucho sobre inteligencia artificial y siempre se preguntan, ¿y el día que se acaba la batería? ¿Qué hace el ser humano? Entonces, esta idea de la dialéctica de amo y esclavo, la inteligencia artificial es genial si es esclava, y esa es toda la discusión filosófica. Si es una herramienta o nos vamos a subordinar a ella. Y creo que la tarea de los gobiernos es preparar ese mundo. ¿Cuáles son para usted los peligros que acarrea la inteligencia artificial? Lo planteo porque hay un centro de Cambridge que estudia los riesgos existenciales de la humanidad y plantean que el principal riesgo es la inteligencia artificial. ¿Cuál sería ese riesgo en su perspectiva? Yo estudié filosofía, me titulé de eso. Y la filosofía ha abordado con mucha sofisticación el problema de la inteligencia artificial. Y ven 2 amenazas que me parecen a mí centrales. Una es la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Quién sirve a quién? El drama de la inteligencia artificial es la esclavitud. Me parece que como una herramienta nuestra me parece fantástica. En Codelco ya hay inteligencia artificial que mejora los procesos productivos. La robotización mezclada con la inteligencia artificial es fascinante. En materia penal, usted va a poder incluso evitar juicios, porque va a saber por inteligencia artificial si los jueces a las 2 de la tarde fallan distinto que a las 4 de la tarde. O sea, es una revolución. Pero también es una amenaza. Y la segunda, desde la filosofía, que es muy interesante, es ¿y qué pasa cuando el robot que cuida a un adulto mayor se le acaba la pila? Porque esa es la diferencia entre la vida y la inteligencia artificial. Es que hay riesgo, el error existe, como existe el error humano, pero nosotros tenemos una cosa que se llama la voluntad, la resiliencia. La pregunta es filosóficamente, ¿y cuándo se apaga el robot? Y hay estudios que demuestran que el estado de pánico en que entran los seres humanos es dramático. Bueno, esas 2 amenazas son las que yo identifico desde la filosofía. Bueno, en medio de la COP26, tanto los ciudadanos como los científicos exigieron finalmente medidas que fueran un poco más apresuradas, que fueran un poco más allá. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que espera usted que sea el legado de su gobierno en relación al cambio climático? Bueno, primero, Chile es el 0.4% de la economía mundial. O sea, somos profundamente irrelevantes económica y geopolíticamente. Yo he planteado conjunto de gobiernos una política conjunta en materia de cambio climático, que nos hagamos cargo y que a las potencias les expliquemos algo que todavía no se implementa del todo. Ellos son corresponsables. No pueden pedirle a economías como las nuestras, endeudadas, fragilizadas, post-pandemia, arrasadas en materia de pobreza,
que sin ellos podamos, por ejemplo, que bajen la calificación de riesgo ambiental de nuestros países para que podamos acceder a recursos. Si nos mantienen la deuda alta, la calificación alta, nos ahorcan. Y eso tenemos que hacerlo con Argentina, Brasil y no solos. Lo primero es la coordinación continental, que está lejos de cualquier programa de gobierno y que mi programa de gobierno es el eje de cualquier política frente al caos climático, juntos. Algo que va a requerir cooperación, pero esta vez a nivel interno, a nivel país, desde los territorios, es la Ley Marco de Cambio Climático. Me gustaría saber su opinión sobre esta ley y cómo pretende llevarla a cabo. La Comisión Económica para América Latina informa de que en pandemia, si hay un presupuesto que bajó, fue el cuidado del medio ambiente. Bajó a la mitad, o sea, si usted ve los promedios. La explicación es, de nuevo, lo mismo. Son economías arrasadas, sobreendeudadas. Nada se va a poder hacer si no hay una moratoria mundial con América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe es el continente del retraso, del rezago. Por tanto, una moratoria que las potencias tienen que darnos en materia de deuda, de nuevo, de calificación, para que podamos recién plantearnos cómo implementamos la ley de humedales urbanos, cómo recién podemos invertir más recursos en cualquier de los cuidados. Hoy no estamos en condiciones como continente y menos como país. Marco, ¿cómo imagina el modelo de desarrollo? Tenemos una economía que ha estado fuertemente basada en la extracción de recursos naturales, pero eso sabemos que se acaba, o por lo menos así la historia nos lo ha contado en el salitre en el pasado. ¿Cómo imagina el modelo a futuro de desarrollo para Chile? Chile vende cobre, salmón, madera, vino tinto, fruta, algo de turismo. Con el turismo hasta el 2024 no va a ocurrir, ¿no es cierto?, por el COVID. En el corto plazo, Chile no va a cambiar su modelo de desarrollo. Va a seguir siendo extractivista. Nosotros proponemos un plan de mitigación ambiental de $600 millones en las empresas públicas como Codelco. En el largo plazo, no tengo ninguna duda que lo que tenemos que hacer es aumentar a 2 puntos del producto de inversión en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque ahí ponemos los cimientos de largo plazo con 3 conceptos. 1, apostar por el conocimiento. 2, energías renovables. Y 3, sería hipócrita reconocer o afirmar que uno va a renunciar a un modelo extractivista. Chile va a seguir viviendo, sigue siendo relevante para Chile el cobre, la pesca y la madera. Por tanto, ¿cómo hacemos que esos 3 niveles funcionen? Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, vende $800 millones al año en software. La pregunta es por qué Chile no ha apostado por otras dimensiones en un modelo de desarrollo. Más verde, más sustentable, más audaz. Muy interesante lo que plantea porque hay dos temas. Primero, largo plazo, ¿qué tan largo plazo es que podría ocurrir esta transformación? Y segundo punto, ese dos puntos del PIB, ¿cómo se logra? O sea, países hermanos, mucho más desarrollados que nosotros, tienen apenas un 1. El largo plazo son al menos 15, 20 años, no es ahora. Creo que en el turismo podemos avanzar más rápido. Es uno de los sectores en que podríamos avanzar muy rápido, porque puede ser sustentable, crea empleo directo y se pagan dólares. Es una apuesta, me parece, más de corto plazo. Todo lo otro que le dije es más bien de largo plazo. ¿Y cómo hacerlo con una propuesta de toda lógica? Lo que hicieron los europeos y los gringos. Deuda. Emitir deuda. Chile tiene una deuda pública del 37% post-pandemia. Países de economía renta media como Chile, Brasil y Colombia tienen 50% de deuda. Vamos a endeudar a Chile en 10 puntos. ¿Qué significa eso? $980 millones mensuales. 2 puntos en ciencia y tecnología. Efectivamente, el próximo gobierno le vamos a dejar un problema. Yo me haré cargo en que en mi gobierno le vamos a meter un turbo de plata. No es tan difícil. Ahora alguien dirá, pero vas a endeudar al país. Sí, pero no toda la deuda es insana. Esta es deuda sana. Porque hay deuda que genera proyectos cuyo retorno es más alto que la tasa de interés. Esta es la gran diferencia en esta elección presidencial. Un Estado más endeudado con un pueblo más desendeudado. Muchas gracias. ¿Cómo contempla, Marco, asegurar la protección y la conservación de la naturaleza en Chile? Y por otro lado, también concretamente, ¿cómo resolvería el tema del financiamiento y la fiscalización en las áreas protegidas? Primero creo que hay que aumentar los recursos del Estado. En materia de DGA de aguas es una camioneta con 2 funcionarios en la provincia de Petorca. O sea, hay un problema de tamaño del Estado. Enorme diferencia con José Antonio Casta. Está la educación. Está el acuerdo de Escazú, que establece un conjunto de dimensiones en materia de acceso a información, protección a los denunciantes, que se hace cargo para más de 100 conflictos ambientales reconocidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, la propuesta más conflictiva para mí, que yo vengo a defender, que no es la que más me gusta, pero creo en ella, que es una ley penal medioambiental. A mí no me gusta la punición como método, prefiero la educación, la prevención. Ahora, lo cierto es que en Puchuncaví, Quintero, yo fui diputado y vi cómo las empresas públicas, las nuestras, te explicaban
sin que se moviera un músculo, que ellos habían comprado su derecho a contaminar, se podía pagar. En materia de agua en la Araucanía, donde yo he estado, yo sugiero, o en los lagos, una ley penal medioambiental. Se pagará con cárcel la contaminación del agua. Además de esa ley penal medioambiental que usted plantea, también ha planteado una ley de bosques y una ley de humedales. ¿De qué van estas otras dos leyes? Mira, acabo de estar en Chiloé, entre la tala de árboles y la desprotección de las turberas y pompones, están matando un archipiélago. Es evidente que tenemos que actualizar los procedimientos para que la ley se cumpla. Estuve en el humedal Yantén, en Puerto Montt, que simplemente una constructora lo drenó, lo secó. Entre la denuncia de los vecinos organizados y que se apareció un fiscalizador pasaron 3 meses. O sea, hay un problema que esta es toda la discusión. Para el medio ambiente usted requiere más Estado. No requiere una respuesta solo del mercado. Y esta es la diferencia de fondo, más Estado. Los Estados, y esta es la gran autocrítica de todos los presidentes liberales del mundo, Macron a la cabeza, quien conozco, que pidió perdón públicamente. Reconoció que la pandemia produjo 2 grandes lecciones para el mundo liberal. En la salud más Estado y en el medio ambiente más Estado. En las cumbres, ¿son los mercados? No, son los Estados los que fijan las reglas. Y en Chile tenemos una carencia de Estado. Yo digo en todas sus letras, más Estado para cuidar el medio ambiente. Muchas gracias. Chile es líder a nivel global por el desarrollo y el despegue que tuvieron las energías renovables en los últimos años. Sin embargo, tiene un techo. Y el techo es que los emisores no son castigados o eso no está integrado dentro del precio. Hay quienes proponen justamente ponerle un precio a los emisores, a los costos que significa emitir carbón en términos de salud pública, la gente se enferma, en términos medioambientales, los ecosistemas se destruyen. Si uno sincerara ese precio podría disparar aún más el desarrollo de las energías renovables. ¿Usted estaría dispuesto a tomar una medida de ese tipo? Sí, creo que además sería un enorme negocio. No solo eso, sino que además usted sabe que a nivel internacional hay un conjunto de fondos concursables, fondos asignados a los estados justamente para que eliminen CO2. Es en una economía tan pequeña como la nuestra, en el continente con mayor biodiversidad, es una oportunidad de negocio. Yo cada vez que hago esto se me ve la guata, pero tengo unas ganas locas de hacer así. Es un modelo de negocio gigantesco. Chile es profundamente irrelevante, insisto. Duele decirlo, pero somos lo más irrelevante que usted se puede imaginar en materia geopolítica. Solo un dato. En la última cumbre del G20, ¿sabe usted que fueron los asiáticos y los africanos invitados a hablar de cambio climático? ¿Sabe que América Latina no? No tenemos asiento permanente. Somos reserva de agua dulce mundial, de la biodiversidad, y no tenemos invitación permanente a hablar con las potencias que contaminan. Aplauso. Por eso es que suena un poco hippie, pero yo creo mucho en la integración regional. Chile solo no tiene ningún destino. Y en ese mismo sentido que plantea en relación al tamaño del mercado que existe y a las oportunidades que existen de asociación, ¿cómo ve que uno podría impulsar mercados tan importantes para Chile como podría ser el del hidrógeno verde? Yo he sostenido 2 cosas. Una, que el hidrógeno verde es una oportunidad en la medida que se haga con ENAP. No ENAP como instrumento, ENAP como socio estratégico. ENAP tiene toda la capacidad en materia química en Concón, en Magallanes y en Biobío. Una empresa pública sana. ENAP deberá ser la gran refugio del hidrógeno verde. En segundo lugar, también no me paso muchas películas. Si no hacemos lo que le estoy proponiendo en ciencia y tecnología, no vamos a identificar nuevas oportunidades. Todos los países que usted y yo hemos leído en revistas, usted ha estudiado más que yo, pero que admiramos. Israel, Finlandia. Estuve en Qatar hace poco. Qatar era un pueblo pescador en 1960. Aburrido una conferencia, fui al museo. En 1960 era un país de campesinos y pescadores. Hoy Qatar es una potencia, por el petróleo y por el valor agregado. Bueno, Chile puede perfectamente ser en cualquier minuto Finlandia, pero eso requiere este pequeño dato de que no somos un país de investigación y ciencia en serio. Y llega el momento de la pregunta de CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible, donde Jorge Gironás, investigador principal, nos hace la pregunta. Recientemente se han conocido casos de ciudades cuyo abastecimiento de agua ha estado fuertemente comprometido o podría estarlo en un futuro cercano, llegándose incluso a utilizar el concepto de día cero en ciudades como Ciudad del Cabo y Sao Paulo. ¿Cómo se propone abordar este problema en las ciudades chilenas, teniendo en cuenta el contexto de sequía estructural por la que pasamos, las diversas manifestaciones del cambio climático y la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en la gestión de aguas en las cuencas donde estas ciudades se encuentran? Parto de lo estructural institucional, un Ministerio del Agua,
una agencia nacional de agua que ordene las 40 ventanillas de agua que hay en Chile, un manejo de cuencas con todos los involucrados, las comunidades, un uso eficiente del agua, un uso racional del suelo de los palteros de la provincia de Petorca, de las forestales en Curanilahue. No hay que ir muy lejos para hablar de problemas de agua. En la Araucanía el 66% no tiene acceso a agua saneable. 6% de la humanidad defeca al aire. O sea, es un problema chileno, es un problema mundial. En el caso nuestro es escandaloso, porque además en el mundo agrícola usted sabe, un código de agua que separa el agua de la tierra. Por tanto, tengo una esperanza en un elefante al cual nadie le habla y nadie lo quiere mirar a los ojos, la nueva Constitución, que supongo que va a reinstalar, tanto para las ciudades, con un conjunto de medidas, techos verdes, todo lo que usted quiera, pero hay algo primero. ¿Es el agua un derecho humano? ¿Sí o no? ¿El agua saneada? ¿Sí o no? Yo espero que la Constitución, de la cual nadie habla, nos instale una regla, un mandato a cumplir. El reconocimiento constitucional de derecho humano al agua, en el caso de que así ocurra, igual va a derivar un montón de implementaciones que son difíciles. ¿Cómo pretende usted resolver, compensar, reorganizar el tema del agua sabiendo que los derechos están sobrevendidos? En el fondo, muchas personas van a querer ese mismo derecho. ¿Cómo pretende resolver los conflictos que van a surgir de eso? Yo planteo un gobierno de emergencia nacional, así se llama mi programa de gobierno. Asumo que es un gobierno de transición, porque hay un nuevo Chile que es la constituyente. A propósito, bastaría una redacción, una simple frase en el artículo 19 sobre los derechos de agua para que se caiga el código de agua. Entonces, en Padre Las Casas, donde pasa un río, ninguna comunidad tiene derechos de agua. Vamos a tener que revocar derechos de agua, si son mal utilizados o no utilizados. Yo tengo vecinos en Santiago que tienen derechos de agua y no tienen tierra. Y conozco agricultores de 1 hectárea de subsistencia que tienen tierra y no tienen agua. Sí, vamos a tener una transición brutal. Por eso es que hablo de un gobierno de emergencia nacional. Usted va a tener que, como arquitecto, como obrero, repensar toda la política de agua en el norte con desalinizadoras que son carísimas. En vez de hacer embalses grandes, yo he propuesto un plan de obras públicas para crear empleo con embalses de tamaño medio. Y además, en materia regulatoria, repensar los derechos de agua. Va a tener que revocar derechos de agua. Sí, va a salir caro, va a ser difícil, pero lo que no es sostenible es que usted tenga gente que depende de camiones de aljibe donde tiene que elegir o cocinar o ducharse. Eso va a parar. Y vamos ahora con la pregunta de CIGIDEN, el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Escuchamos a Gabriel González, subdirector de esa institución. La tasa de ocurrencia de desastres por aluviones e inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX a en promedio más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Algo similar se ha observado en relación a los impactos de marejadas, olas de calor e incendios. ¿Cómo está considerado en su programa de gobierno abordar este tema desde el Estado? Lo cierto es que nosotros hablamos de caos climático y no de cambio climático. Y le creemos a la ciencia, que es otra de las grandes diferencias con José Antonio Cast. Yo propuse hace años, y odio ese tipo de gente que dice, lo dije porque es lo más desagradable que hay. Propuse un fondo de catástrofe, un fondo que le aplicara un 1% de impuesto a las exportaciones del cobre. Habríamos tenido 500 millones de dólares acumulados si me hubieran hecho caso. 500 millones de dólares que nos habrían permitido anticipar, revisar el uso del suelo, reubicar, disponer de los recursos inmediatamente sin toda esta faramalla, este espectáculo de presidentes y gobiernos que tienen que sobrereaccionar en los tsunamis, en las inundaciones, las avalanchas de la peor manera. Un fondo de catástrofe en un país que tiene la naturaleza más linda del mundo, pero probablemente de las más violentas del mundo. Yo, al igual, supongo que ustedes, me da la impresión que son muy viajadas, yo también, nunca he visto una naturaleza más cruel. Reunimos todo. Tsunamis, irrupciones, inundaciones, sequías, avalanchas, aluviones. No nos falta nada. Y este país no tiene un fondo de catástrofe. Desde ahí, ¿qué plantea usted en relación a la planificación urbana y además cuál sería en su gobierno la importancia de la adaptación, quiero decir, versus la mitigación? Yo sostengo, nosotros hemos tenido hoy día un desastre en materia de ciudades en Chile. Lo que hemos hecho es una vergüenza. Hemos construido viviendas en la periferia, en lugares periurbanos, no tienen ni alcantarillado, que además de vivir mal, son altamente contaminantes. La parte periurbana, por ejemplo, La Paloma de Puerto Montt, que no tiene agua, o Vara, que no tiene alcantarillado, o en Punta Arenas, toda la parte periurbana que no tiene todavía alcantarillado también. Estamos hablando de ciudades
Se supone que le nombré ciudades grandes de Chile. Creo que tenemos un desastre. Usted va a tener que primero ordenar el territorio. Tenemos gobernadores electos, a los cuales también nadie les habla, que para mí son presidentes regionales. Yo le haría el traspaso total del uso del suelo a los gobernadores y les pediría un catastro para ordenar el territorio. Por ejemplo, usted sabe que en Antofagasta el 80% del suelo es fiscal y no hay ninguna planificación. Entonces lo primero es que el Estado se ordene, que catastre. Y hay alguien que nadie quiere escuchar, se llaman los gobernadores, por lo cual yo tanto peleé. Serán ellos entonces los presidentes regionales que proponerán nuevos usos de suelo que afectará planificaciones de ciudades equipadas, sustentables, con techos verdes, volvemos a aislación térmica, buses eléctricos. Gracias. Maysa Rojas, probablemente una de las científicas más reconocidas en estos tiempos de cambio climático, que ha participado del desarrollo del informe del IPCC, nos hace la pregunta en nombre del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad al año 2050. Esto significa que vamos a reducir nuestras emisiones a un nivel de igualarlas con la absorción de CO2 que realizan nuestros bosques. La transición hacia la carbono neutralidad debe ser una transición justa. Esto significa, entre otros, una asignación equitativa de los costos de la mitigación y de la adaptación, y proteger a individuos y comunidades más vulnerables, como por ejemplo los territorios del Valle de Aconcagua, afectados por la megasequía, o las zonas de sacrificio. ¿Qué hará su gobierno para una transición justa hacia la carbono neutralidad, entendiendo que el cambio climático no es solamente un problema ambiental, sino que un problema transversal que incluye aspectos económicos y de calidad de vida de las personas? 4 cosas que ya introduje antes. Repensar otras ciudades, que sean ciudades sustentables. 2, abordar un tema que lo aprendí en Suecia a propósito, los edificios. Yo aprendí en Suecia que los edificios son altamente contaminantes. Y lo que han inventado los suecos es un sistema, usted sabe, de residuos, de calefacción. Han inventado que sus edificios sean sustentables, que ellos mismos produzcan su propia energía. No es tan caro. Lo vi y me impresionó mucho. En tercer lugar, hemos propuesto que las empresas públicas, ENAP y Codelco, reciban $600 millones para mitigación ambiental. Y la cuarta, que a mi juicio es la madre de todas las batallas, y lo saben los científicos, es de 2 tipos. Más plata, 2 puntos del Producto Interno Bruto en 4 años, ciencia y tecnología, pero también pedirle a los científicos que hagamos un Big Data, que no existe. Es difícil, yo sé, metodológicamente. ¿Saben los científicos lo que investiga el de al lado? Ustedes saben bien que además hay una gran fragmentación entre el mundo productivo, el mundo académico, el mundo científico y dentro del mundo científico. ¿Ese Big Data lo tenemos o no lo tenemos? Es dificilísimo, lo sé, por las metodologías, por los índices de comparación. Pero ahí tiene 4 medidas de acuerdo a una visión, que es que Chile entre a la sustentabilidad de manera seria. Ahora, es bien importante respecto de lo que plantea, principalmente volviendo al asunto de la transición justa, cómo uno hace no solo para evitar las injusticias que se produjeron en el pasado en materia ambiental, sino evitarlas a futuro. Lo digo porque hay zonas en los bordes de Santiago donde se están volviendo a generar zonas de sacrificio con alta densidad de empresas o de empresas que generan contaminantes para la población. ¿Qué hacemos con ese problema en particular? Bueno, primero advertirle a las empresas que nuestro gobierno, si la constituyente lo tiene a bien, habrá una ley penal medioambiental, que las empresas que contaminen, sus dueños irán presos, que no es poco. Insisto, hemos aprendido en distintos rubros, en colusión, etcétera, que los empresarios prefieren pagar la multa que cumplir con la ley. Cuando hay cárcel de por medio, en general se le quita la sonrisa. Insisto, no está en mi ethos progresista la punición, pero creo que hemos llegado a un punto tan grave que no hay de otra. 2, creo que hay un tema de educación y por eso este programa me parece clave. Y creo que, fíjese que yo soy el decano de esta campaña, he estado en las últimas 4. Y es primera vez que el medio ambiente aparece sistemáticamente, en todas las preguntas, en todos los debates, con Escazú, con las universidades públicas del sur, con la Universidad de Chile. O sea, yo llevo 30 días de campaña, porque estuve en cuarentena, más los juicios que tuve que ganar, no menos de 5 debates sobre este tema. Este es el 6º. Mis felicitaciones. Eso es un cambio para la élite del poder. Nos obliga a pronunciarnos de manera cada día más sustantiva. Ya, vamos a nuestra sección de sí o no. La pregunta es, ¿Dominga? No. Impuestos verdes. Yes, sí, da. ¿Escazú? Sí, yes, da. Salmoneras en la Patagonia.
Niet. A discutir, pero niet. Desarrollo del litio en Chile. Yes, da, estatal. Creación del Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Yes, da, sí. Muchas gracias, Marco Enríquez, por tu participación en nuestro programa.